Hola amigos de Autofácil, hoy vamos a hablar de un coche eléctrico súper importante. De hecho, el coche eléctrico que más ventas y más interés acapara si descartamos los Teslas y las unidades que también está vendiendo muy bien BMW. Hoy con nosotros en el canal, y esto es una deuda que teníamos desde hace bastante tiempo, tenemos a este magnífico, impresionante superventas de los low cost eléctricos. Hoy vamos a hablar por fin del MG4. Cortinilla. Bienvenidos de nuevo, estamos junto al MG4 y, aunque no está aquí de cuerpo presente, también vamos a tener en la mente durante toda esta prueba un rival absolutamente evidente, que todo el mundo que está pensando en comprar un coche eléctrico low cost con baterías de en torno al 60 kWh tiene en mente. Se trata, por supuesto, del BitDolphin que probábamos hace poco en el canal. BitDolphin MG4, BitDolphin MG4. Sinceramente no me quiero hacer spoiler, pero nunca lo había tenido tan difícil porque los dos destacan en muchos aspectos y al mismo tiempo meten la pata en otros. Y es difícil llegar a una conclusión, decantarse por uno u otro. Al final voy a tener que hacerlo y vamos a ver cómo salgo de este embrollo. El hecho de que sea tan difícil decantarse entre uno y otro significa que ambos son muy buenos, porque es que ambos ofrecen mucho por un precio muy competitivo. Voy a empezar, de hecho, hablando del precio. Esto que tenemos aquí es un MG4 con batería de 64 kWh, que sería la batería intermedia, y motor trasero de 204 caballos de potencia, 150 kilovatios, que sería el motor intermedio. El mismo coche está disponible con una batería LFP de 51 kWh de capacidad, también con una batería mucho más grande de 77 kWh de capacidad y también con mucha más potencia, con dos motores en lugar de uno. Los dos son prácticamente idénticos y en lugar de 204 caballos pues tiene 408. Esa versión se llama X-Power, no creo que tenga mucho sentido, pero existe, de manera que si buscáis lo que MG llama el GTI de los coches eléctricos, ya sabéis que os podéis decantar por ella. La versión más baratita está disponible desde unos 25.000 euros y me parece que debe ser una opción fantástica para aquel que busque un segundo coche, porque con 51 kWh en tráfico urbano o periurbano nos vamos a poder hacer con toda seguridad 250 kilómetros. A eso no hay que darle más vueltas. La versión que está arrasando en ventas es esta de 64 kWh con tracción trasera en dos acabados. El que tenemos aquí es el acabado un poquito más lujoso, llamado Luxury, y disponible en dos colores que están haciendo una campaña de marketing sin quererlo fantástico de este coche. Tenemos el Feisty Orange, que habréis visto muchos por la calle, y después tenemos este fantástico Brighton Blue, que me recuerda un montón a un montón de colores icónicos de BMW, de Porsche, etc. Es un coche que simplemente por el color en el que está pintado consigue que un montón de gente se gire para mirarlo. ¿Cuánto vale este Luxury que tenemos aquí con batería de 64 kWh? Pues sin financiación, sin MOVES, sin cosas raras de ningún tipo, lo podéis encontrar por unos 28.750 euros. Su precio en función de las campañas oscila entre los 28.000 y los 30.000 euros. Me parece un precio súper interesante para ser un coche eléctrico que permite hacer 300 kilómetros de atacada prácticamente. Si a este precio añadimos los 7.000 euros que puedes conseguir de descuento con el plan MOVES, aunque para ello necesitas tener un coche que achatarrar, si no serían 4.500, y se trata de un dinerillo que no sabemos exactamente cuándo nos lo van a pagar, bueno, si añadísemos eso, podríamos decir que este coche se puede conseguir por aproximadamente 23.000 euros. Por ese precio me parece una compra absolutamente de derribo y prácticamente podríamos decir que recomendable sin necesidad de probar el coche. ¿Qué ocurre si no tenemos los 7.000 euros del MOVES? Bueno, lo que pasa es que MG nos va a adelantar esos 7.000 euros durante hasta 2 años. Eso sí, nos va a pedir que financiemos con ellos, de manera que tendréis que ir al concesionario, echar vuestras cuentas, ver cuál es el TAE, os adelanto que es un poquito elevado, y si os cuadra o no os cuadra. Como siempre decimos de las ayudas, no os fastidia que tengan
tengan esta fórmula que en el fondo acaba beneficiando a aquellos que tienen los machacantes y los pueden poner sobre la mesa, aquellos que se pueden llevar el coche directamente a su casa. Y si pusiéramos sobre la mesa 7 o 8.000 euros extra, podríamos llevarnos o la versión que tiene una batería más grande de 77 kilovatios, estaremos hablando de una batería similar a la que podemos encontrar en un Cupra Born o un ID3 de batería grande, o la versión X-Power, eso ya son 8.000 euros de sobreprecio, que como digo tiene el doble de potencia, va a tener el doble de prestaciones, me temo que no va a tener el doble de consumo, pero desde luego ya os aseguro que no va a gastar menos. No sé yo hasta qué punto tendría sentido, pero bueno, si os cuadra, si nos importa sacrificar un poco de autonomía, que es algo que a mí me fastidia mucho, ya sabéis que os podéis decantar por la espectacular X-Power. ¿Cómo se compara todo esto con el Bit Dolphin? Pues se compara muy bien. El Dolphin está disponible desde 33.000 euros, 35.000, con el acabado un poquito superior que probamos en el vídeo anterior y que ya os dije que no era necesario porque incluía algunos detallitos como el techo de cristal y tal que me parecen perfectamente prescindibles. 3.000 euros de diferencia hace que estos dos coches estén literalmente en un pañuelo, porque en sus acabados respectivos vienen muy bien equipados. Una vez abordado el asunto del parné, tenemos que hablar de la estética. Este coche es realmente atractivo, tiene un montón de cosas que me gustan. Tiene unos faros con una firma luminosa llamativa, tiene un capó, luego veremos lo que hay debajo, con este abombamiento o hundimiento que le da un aspecto realmente dinámico. Tiene un morrito en plan Tiger Face o Tiger Nose de Kia que también me resulta atractivo. Tiene ese splitter delantero tan marcado que afortunadamente va bastante alejado del suelo, porque ya os anticipo, puede resultar un problema a la hora de acercarse a bordillos. De hecho, así visualmente parece súper frágil, me asustaría un montón la posibilidad de golpearle contra algo. Afortunadamente va suficientemente lejos del suelo, y también tiene ese alerón trasero y esa parte trasera de los pilotos que además se iluminan en color rojo por la noche con unas líneas muy chulas que le proporcionan mucha personalidad. Desde el punto de vista del diseño, diría que es un coche realmente bonito, y en este sentido creo que le mete un gol por toda la escuadra a nuestro querido Bit Dolphin, que yo no estoy aquí para opinar sobre estética, pero entre esto y el Dolphin, pues vaya, existen algunas diferencias. En lo que no existen diferencias es en las dimensiones. 4,30 metros. Estamos en esta categoría, que nos permite tener una batalla de aproximadamente 2,7 metros, que nos proporciona un habitáculo más o menos amplio, con ciertos detalles que mencionaré cuando me meta dentro del coche. Y como os he prometido que os iba a enseñar lo que había debajo del capó delantero, voy a hacerlo. Lo que pasa es que os tengo que advertir que no debéis esperaros grandes sorpresas. Aquí no tenemos un sistema de apertura de doble clic como en algunas marcas para simplificar las cosas, de manera que tengo que intentar encontrar la palanquita de marras mientras abro. Ha habido suerte. Tampoco tenemos amortiguadores. ¡Tará! Ahí veis, una terrible placa de color negro que además está, no diré que atornillada, pero sí sujeta con unos fijadores que no son de quita y pon, como por ejemplo los que encontrábamos en el BMW iX1, de manera que no la puedo quitar. Lo que sí hay son algunas rendijas que me permiten aseguraros que debajo de esta placa no hay prácticamente nada. ¿Por qué no ha puesto MG un frunk o fraletero? Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a los chicos de MG. Lo que sí os puedo anticipar es que en el mercado ya existen algunas soluciones aftermarket que permiten tener en este hueco un espacio de almacenamiento para, por ejemplo, los cables. Y poco más que ver aquí, porque como no tenemos un motor delantero, todo está atrás. El resto es literalmente espacio vacío. Si consigues meter la cabecita dentro de esos huecos, pues ves perfectamente la dirección y otros componentes de la suspensión, y el resto pues está hueco. Y más detallitos del exterior que puedo destacar. Bueno, pues hay algunos interesantes. Primero y sobre todo, no sé por qué, pero ha pasado. En el eje delantero llevamos unas fantásticas Bridgestone Potenza S001. Eso está bien para tener buena adherencia en el eje directriz. En el eje posterior llevamos unas no tan fantásticas Bridgestone Turanza T005 EV. Y esta diferencia de monta, que de momento no me consigo explicar, es probablemente la razón por la que este coche en determinadas circunstancias tiene un comportamiento que, sin llegar a ser peligroso bajo ninguno de los conceptos imaginables, sí que es un poquito más extrovertido de lo que uno
esperaría encontrar en un coche eléctrico para las masas en el modo de conducción normal. Más cosas interesantes, tenemos ahí el botoncito para poder abrir y cerrar las puertas sin llave. Es un coche en el que no hay que pulsar ninguna tecla Start y Stop para ponerlo en marcha, que es algo que siempre nos gusta. Tenemos unas puertas traseras grandes que además se abren un montón, como podéis ver, y por supuesto en este lado tenemos un puerto de carga que nos permite cargar el coche en corriente alterna hasta 11 kilovatios de potencia, en corriente continua ahora iremos a hacer la curva de carga correspondiente hasta 140 kilovatios de potencia. De manera que por fuera es un coche realmente pintón, atractivo, con algunas cosas un poquito pintorescas en cuanto a la monta de neumáticos. Se me olvidaba mencionaros el maletero. Tenemos oficialmente 350 litros de espacio en este maletero, con una bandeja que se puede situar a dos alturas. A mí personalmente me parecen un poquito más. Al menos tenemos una percha. Podríamos tener más de una, pero en este sentido el test percha lo aprueba perfectamente. Y ahora, si os parece, vamos adentro y os explico qué tal es este MG4, pues por dentro, concho. Bienvenidos al interior del MG4, un sitio bastante interesante por distintos factores. Hay uno que no es nada convincente y voy a empezar por él, como ya sabéis, por quitarme la tirita, y es el asunto de la ergonomía. Y no me estoy refiriendo a las teclas del volante o de la consola central, que ahora hablaremos de ellas, sino de la ergonomía del puesto de conducción. Yo cojo, me siento aquí, ¿vale? Mido 1,85, no soy la persona más delgada del mundo, pero no creo que eso esté influyendo en mi percepción de este asunto. Coloco el volante donde a mí me gustaría llevarlo, sacándolo a tope, y tengo un problema. Y ese problema consiste en que los pedales, que están sujetos a lo que antaño se llamaba mamparo cortafuegos, no sé por qué los motores térmicos tendrían este componente en su acervo, lo que antaño se llamaba mamparo cortafuegos, la distancia que existe entre el borde del volante y el pedal de freno es demasiado pequeña. Eso significa que a mí, con mi estatura, me obliga a abrir las piernas para sentarme confortablemente, porque la solución de echar el asiento hacia atrás hasta que pueda llevar las piernas bien me sitúa a una distancia demasiado grande del volante, y poner el respaldo más vertical podría ser una solución, pero no me parece una solución adecuada en los tiempos que corren. De manera que si me echo hacia adelante hasta que mi brazo queda con la muñeca sobre el aro del volante, de nuevo vuelvo a tener el problema de estar con las piernas abiertas. Eso significa que este puesto de conducción es un poco más pequeño de lo que debería ser. Cuando bajas del coche y compruebas a ver qué pasa, descubres que es que demonios, ahí delante está la rueda delantera. Comprendo que el fabricante no haya podido hacer más en este sentido, pero lo que ocurre es que en el Bitdolphin yo iba fantásticamente sentado. La postura al volante es buena, la sujeción del asiento ayuda a ello. Tienes el volante bien cogido, suficiente espacio para las piernas. Aquí tengo que ir con las piernas abiertas, y además se da la circunstancia de que el agarradero que tengo aquí es bastante duro, y aquí encuentro esta consola central que no entiendo muy bien por qué es tan fantásticamente intrusiva y está rematada en un plástico tan terriblemente duro. Cuando intentas conducir deprisa con este coche, lo cierto es que es un coche que, dentro de lo que cabe, invita a hacer una conducción más o menos espirituosa. Abres las piernas y te sujetas dentro de lo que viene siendo tu cockpit, y lo que ocurre es que te acaba haciendo daño en la rodilla, hasta el punto de que yo tengo un truco: el catálogo del Aldi, y coloco el catálogo del Aldi entre la consola central y la rodilla. De esta manera, por mucha fuerza que haga durante la conducción deportiva, no llego a hacerme daño en la misma. Está claro que esto está mal puesto, y sobre todo está claro que MG se debería haber buscado la vida para encontrar la forma de que el volante saliese un poco más, y sacrificando espacio por parte del conductor en las plazas traseras, menos en el caso de que haya alguien detrás, poder tener una postura de conducción fantástica. Otros asuntos de este interior que se pueden mejorar: no tiene el mismo aspecto positivo
que tiene el Bit Dolphin. Empezando por los asientos. No ofrecen la misma sujeción, pero es que además no ofrecen el mismo aspecto. No son igual de convincentes. Vale que tienen una costurita barra pespunte de color azul que algo hace, pero cuando los ves, y aunque tienen ese detalle en la parte superior que recuerda un poco a los asientos del Mustang Mach-E, algo que en el Mustang Mach-E tampoco me parecía una buena idea, aunque tienen ese reborde, no son tan convincentes los asientos del Dolphin, y por eso dije que cuando te metías en el Dolphin parecía un coche diferente, eran mucho más impresionantes. Los acabados del interior también son más impresionantes en el Dolphin, aunque los materiales no sean marcadamente diferentes. Ya recordáis, en el Dolphin teníamos algunas partes como de una especie de neopreno que se extendía por toda la cabina. Aquí la única parte blandita es, sí, este plástico que tenemos sobre el salpicadero, pero la verdad es que tienes que tocarlo para comprobar que es blandito. Así el aspecto visual que ofrece es de que fuera duro, y esta superficie un poquito blandita que encontramos en las puertas. El resto plástico duro, y por lo que estoy viendo plástico bastante fácil de marcar con el uso, de manera que un poquito de cuidado con ese aspecto. Una vez criticado estas dos cosas, que creo que son mejorables, vamos con asuntos un poquito más optimistas. Siguiendo con el asunto de la habitabilidad, y después ya nos vamos al de la usabilidad. Las plazas traseras son correctas. El sacrificio que hemos hecho delante nos permite tener unas plazas traseras con buena distancia para las rodillas, espacio de sobra para la cabeza, los asientos sujetan razonablemente el cuerpo, y la banqueta podría estar un poquito más alta, pero no tienes la sensación de estar con las piernas demasiado flexionadas. Detrás no encontramos ni siquiera un bracito entre las dos plazas traseras para apoyar el brazo, valga la redundancia. Sí encontramos detallitos graciosos como dos funditas adicionales en la parte superior de los respaldos de los asientos delanteros para el móvil y cosas por el estilo, además de la típica de la parte inferior, y entre las plazas traseras un único enchufe USB-C que, si bien se agradece, parece un poco puesto por el ayuntamiento. Tampoco hay salidas de ventilación para las plazas traseras, que oyes, con el tamaño que tiene este habitáculo, me parece razonable que no existan, pero por pedir que no quede. Y por supuesto, como estamos en una plataforma 100% eléctrica, tenemos un suelo trasero perfectamente liso, y eso es positivo. Ya estamos aquí, más o menos asentados, cómo funcionan los controles y la interacción con los mismos y el sistema multimedia. Dos pantallas, mandos en el volante, palancas convencionales, que podríamos darlo por sentado, pero a día de hoy no debemos hacerlo, y este pedestal con el selector de desplazamiento. Como os he explicado antes, no hace falta pulsar ningún botón para poner el coche en marcha. Basta con sentarse aquí, pisar el freno, tener el cinturón abrochado, o si no lo tienes abrochado, pisar un par de veces el freno hasta tener la palabra ready. A partir de ahí, obviamente, seleccionas hacia dónde quieres ir y el coche sencillamente se mueve. Nada impresionante. Esta pantalla de la instrumentación me parece mejor que la del Bit Dolphin, porque además ofrece más información y no le pasan esas cosas raras de que de vez en cuando desaparezca uno de los modos de conducción y cosas por el estilo cuando cambias de presentación. ¿Qué me gustaría mejorar de la misma? Pues que me sigue pareciendo, y esto es algo con lo que llevo en la cabeza desde la primera vez que cogí el MG4, me sigue pareciendo que de noche emite demasiada luz, incluso en la posición más bajita de brillo, de manera que me gustaría que fuese menos vívida. Más cosas del interior que podrían ser un poquito mejorables. He dicho que tenemos palancas, y eso es cierto, pero no tenemos sensor de lluvia. En ese sentido, nos retrotraemos un poco a los tiempos del precámbrico. Sin embargo, sí que tenemos un sensor de encendido y apagado de luces que funciona razonablemente bien y que incorpora un asistente de luces largas que hace un trabajo bastante bueno seleccionando el momento en el que debe encenderlas y apagarlas. Por cierto, tanto cortas como largas son de tipo LED. No ocurre lo mismo en todas las luces del interior del coche. Aquí parece que nos hemos dejado algunas bombillas de incandescencia de 5 vatios. Ambas son de tipo LED, pero las largas, si bien hacen un buen trabajo alumbrando al fondo, son demasiado pale light. Tienen un haz demasiado estrecho. Me gustaría, sobre todo en carreteras de curvas, que abriesen un poquito más, porque muchas veces te sientes un pelín desamparado. En autopista, por supuesto, eso no se nota en absoluto.
En cuanto al resto de los controles, habéis visto que tengo dos joysticks y al principio puede resultar un poco difícil aprender cómo funcionan porque no tienen ningún tipo de inscripción. No obstante, el funcionamiento es muy sencillo. Con este controlo todo lo relacionado con el control de crucero adaptativo, la velocidad a la que lo pongo, la velocidad a la que lo ajusto, la distancia a la que sigo a los coches con desplazamiento de izquierda a derecha. Con este botón del volantito lo pongo en marcha. Con este otro controlo, valga la redundancia, todo lo que aparece en esa zona de la derecha del volante. Le puedo dar a este botoncito y entonces tengo un cursor que me permite ir presiones de las ruedas diferentes, delante y detrás, nivel de luminosidad, indicaciones del navegador o ordenadores de a bordo. Desde última carga, madre mía, 28 kWh, no vamos a cambiar esto. Desde el arranque, 20 kWh a los 100, eso me parece un valor mucho más razonable. Y además comprobaréis que tenemos aquí dos botones estrellita que son programables. Tener botones estrellita no es tan difícil. Esto es algo que deberían aprender el resto de los fabricantes del mundo, especialmente los alemanes. En este caso tenemos configurado el botón estrellita izquierda para hacer algo tan interesante como alternar entre los distintos modos de conducción, Eco, Normal, Sport y Snow, para baja adherencia, y en el botón de la derecha tenemos la alternancia entre los distintos modos de regeneración. Que en un BMW tengas que pasar por 18 modos de la pantallita central dichosa para elegir el nivel de regeneración, y que en un coche chino, que muchas veces se dice de manera despectiva, pero en este caso lo estoy diciendo de manera muy respetuosa, tengas un botón para hacer exactamente lo mismo instantáneamente, es como para hacérselo ver. En cuanto a la pantalla central, personalmente me parece que, aunque obviamente es más pequeña que la del Bitdolphin y desde luego no gira, es mejor que la del Dolphin porque los menús, la organización, la respuesta de las cosas está mejor, puesta a punto. Solo hay una cosa que me crispa un poco y es el hecho de que es evidente que esta pantalla se ha diseñado utilizando una pantalla de ordenador o de televisión de 80 pulgadas y después se ha introducido en esta pantallita tan pequeña. Y sinceramente, hay muchos menús, esto ya es quejarse un poquito porque tampoco es que vayamos a estar toqueteando continuamente o debamos toquetear en marcha. Hay muchos menús en los que encuentras inscripciones con una letra que yo creo que si lo pasas al Word pues debe ser 10 o incluso 8 CPIs. Y eso no es una buena implementación de mandos táctiles. El funcionamiento del climatizador es un poco anárquico, en el sentido de que está claro que 26 grados, que normalmente es una temperatura bastante alta, es la temperatura normal de funcionamiento. Cuando quieres frío lo bajas, cuando quieres más calor lo subes, y cuando está ahí entre medias a veces te consuela y a veces no. Eso se podría pulir un poco, pero me caches la mar. La expresión low cost significa que, como dicen los ingleses, tenemos que atajar en algunas esquinas, y esto es lo que han estado haciendo. Aquí tenemos botoncitos, perdón por darle tan fuerte, no era mi intención. Aquí tenemos botoncitos para encender y apagar la climatización, ya sabéis, desempañado, volumen arriba, volumen abajo, el warning. Y una cosa que hay que destacar de esta instrumentación y de esta pantalla central en comparación con el Bitdolphin, y es que es contraste tras contraste en todo. Son dos coches con el mismo precio y prácticamente es lo único que se parecen. Como decía, una cosa en la que contrasta fuertemente es que en la instrumentación tenemos no solo uno, sino 3 ordenadores de a bordo, bien, que podemos resetear individualmente, bien, y también tenemos una pantalla para decidir hasta qué punto queremos descargar la batería utilizando, que siempre lo preguntáis, la modalidad V2L, Vehicle to Load, que ofrece este MG, y tenemos también esta pantallita de consumo de energía donde, como veis, tenemos una buena ilustración de lo que ha sido nuestra conducción y un diagrama donde nos explica el coche en qué está invirtiendo la energía, si climatización, propulsión, etcétera. De nuevo, tenemos un problema de tamaño con las ilustraciones. Cuando compréis el coche muchas veces diréis, oh, qué gráfica más bonita, quiero ponerla más grande. Pues no es más grande. Lo que tienes que hacer es tener una agudeza visual 20-20 como los pilotos de combate, y entonces recibirás toda la información. Hay cosas que tampoco funcionan muy bien o de manera muy estable, como la conexión Bluetooth, como el CarPlay. No lo he probado con el Android Auto, pero imagino que tampoco será muy brillante. Y hay cosas que estaban muy bien hechas en el Bitdolphin y que aquí vemos que están hechas de un poquito aquella manera, como por ejemplo esta base para la carga inalámbrica de los teléfonos móviles. Ya veréis cómo el teléfono va a acabar allí o acullá, porque podría tener un poquito más de profundidad, o el hecho de que este espacio de aquí esté un poco aprovechado
de manera no muy eficiente. Quiero decir, si pones esto, y esto es algo que me habéis comentado muchos usuarios del MG4, y supongo que habrá más o menos quórum entre vosotros, si pones esto, o lo pones completamente diáfano, o pones una consola donde puedas almacenar cosas. Pero poner un espacio con unos huequecitos que solamente tienen 8 centímetros de profundidad, pues resulta un poco frustrante, quiero y no puedo. Que sí, por huecos de almacenamiento, como tenemos una plataforma moderna con una batería entre los ejes y un suelo completamente plano, pues no nos podemos quejar. Y básicamente esto es lo que proporciona el interior del MG4. Ahora, si os parece, voy a poner aquí la D, me voy a poner el cinturón de seguridad porque soy un tipo prudente y temeroso de Dios y de la DGT, pero sobre todo lo hago por una cuestión de sensatez, y nos ponemos en marcha. Pero antes de ponernos en marcha, dos cositas más que se me han olvidado del interior, y perdonad que me ponga en esta perspectiva tan up close and personal. La primera, aprovechando que he utilizado el inglés, el piano black. Creo que estamos todos un poquito hasta las narices de las superficies acabadas en negro brillante que se rayan con mirarlas. Y la consola central, de la que tanto me he quejado, está rematada precisamente en ese material. Y claro, ya tiene algunas rayitas. La segunda, y como contraste con el Bit Dolphin, un aspecto que no he analizado de lo que ofrece la pantalla central, es la cámara de visión trasera y visión perimétrica. Demonios, en el Dolphin teníamos una imitación casi perfecta de lo que ofrece Mercedes en sus cámaras de visión trasera y perimétrica, y eso es muy buena idea. Sin embargo, aquí ya veis lo que tenemos, una especie de visión a través de mirillas que deforma bastante la realidad. No os dejéis engañar por el hecho de que estas imágenes se hayan grabado en un entorno muy bucólico en el que parece que la cámara 360 es súper útil. Os aseguro que a la hora de la verdad, acabas tirando mucho de retrovisores, de los exteriores, porque otro asunto que no convence mucho de este interior es el hecho de que con los 3 reposacabezas traseros, la visión a través de la pequeña ventanilla trasera es tirando a limitada. Comenzamos la prueba con el coche en el modo normal y el nivel de regeneración 3, no porque sea el último nivel que hemos utilizado, sino porque el coche siempre arranca en esta modalidad independientemente de lo que elijamos. Es una de esas cosas que funcionan de aquella manera. Dentro de los niveles de regeneración tenemos 5 posibilidades, 3 niveles diferentes, entre los cuales sinceramente no hay mucha diferencia, un nivel adaptativo que tampoco resulta muy adaptativo y que está muy lejos del nivel de adaptabilidad que ofrece, por ejemplo, el sistema de regeneración adaptativa de la plataforma MEB de Volkswagen, y un sistema One Pedal que tenemos que seleccionar no a través del radio del volante, sino a través de la instrumentación, de manera que es un sistema que no vamos a utilizar mucho porque ponerlo en marcha cada día sería un auténtico rollo, y además en superficies súper ultra deslizantes, como por ejemplo un parking perfectamente asfaltado y un poquito mojado, puede dar lugar a ciertos escurrimientos de delante o de detrás. En cualquier caso lo vamos a utilizar poco. Si quisiéramos utilizar, ¿qué ocurriría? Bueno, seleccionaríamos el modo One Pedal, aparecería aquí en el circulito una P en vez de una A, un 1, un 2, un 3, y tendríamos un modo One Pedal que tampoco es muy intenso, que funciona también de aquella manera. Es un modo One Pedal que no para el coche con mucha intensidad, aunque sí es capaz de detenerlo completamente. Como no lo para con mucha intensidad, es probable que muchas veces acabemos utilizando el freno o anticipando mucho la conducción, que al fin y al cabo no es una cosa excesivamente mala, porque seguro que es una forma de conducir extremadamente segura. En cualquier caso, en todos los niveles de regeneración, salvo el automático, que ahí no podemos criticarle nada, la regeneración no funciona de la manera que a mí me gusta, que ya sabéis, es que tenemos un tramo de acelerador en el cual nosotros controlamos la regeneración y funciona esencialmente como un coche de choque. No, aquí tienes que soltar el acelerador y entonces la regeneración aparece paulatinamente. Por ejemplo, lo llevo ahora en el nivel 3 y podéis comprobar que esto no se está parando en absoluto, de manera que no podemos confiar excesivamente en los niveles de regeneración para conducir el coche. De hecho, son tan difíciles de distinguir unos de otros que a mí, si me tapáis la indicación y me preguntáis en qué nivel estás conduciendo, tendría que esforzarme realmente mucho para acertar todas las veces y no quedar en ridículo. Con eso tenéis una idea de más o menos cómo de eficaz es esto de la regeneración.
En cuanto a los controles, tenemos un volante hexagonal recortado en la parte inferior para dejar espacio a las piernas, y es algo que se agradece un montón, que apenas transmite información, y estoy siendo incluso un poco benévolo. En este coche, cuando empiezas a deslizar de morro, de forma predecible y mansa y progresiva y totalmente controlable, es un fenómeno del que te percatas a través de los ojos, a través del culo y a través de los oídos, porque escuchas como los Bridgestone empiezan progresivamente a hacer hacia el exterior de la curva, pero la dirección no te transmite lo que está pasando con el asfalto. No obstante, es una dirección precisa, es una dirección razonablemente rápida, es una dirección que hace su trabajo pues de aquella manera. Si vamos un poquito más abajo, tenemos otros dos controles, ya sabéis, el freno y el acelerador. El freno funciona muy bien, es un sistema by-wire firmado por la propia SAIC, que ya sabéis es la matriz de MG, y no presenta cambios de tacto ni durante las detenciones, ni en el último metro de parada, ni en función del estado de carga. Podríamos decir que funciona tan bien como el del iX1 que probamos la semana pasada, si no fuera porque el tacto del freno no es tan duro como a mí me gustaría. Es un tacto relativamente blandito, un tacto convencional, un tacto de aquella manera. En cuanto al acelerador, pues como en todos los coches eléctricos, ofrece una respuesta muy buena, lineal, progresiva, proporcional a lo que le pisas, con una buena respuesta en cuanto a prestaciones. Tenemos 204 caballos para 1760 kilos de peso, de manera que podemos adelantar con absoluta seguridad en vías de doble sentido, y por supuesto se maneja perfectamente en autopista. Además, si insistimos en hacer un poquito de conducción deportiva, pues también permite dosificar adecuadamente la cantidad de aceleración. No me gusta, como os he dicho, pues el asunto de que la regeneración solo entra una vez que lo has soltado completamente. En comparación con el BID y en lo que respecta a los controles, podría decir que la dirección del BID me resulta un poquito más informativa. Y en cuanto al freno, ya sabéis que en el BID teníamos problemas de tacto cuando la batería estaba completamente cargada. Sin embargo, en este MG4 no presentamos ninguno de esos problemas, y eso es bien. En cuanto a la suspensión, y en comparación de nuevo con la del Dolphin, ya sabéis que en el Dolphin teníamos unos muelles blanditos y unos amortiguadores de una calidad bastante elevada, de manera que teníamos un tacto de suspensión muy confortable, pero al final acababas bastante conectado con el coche. En el caso de este MG4 tenemos unos muelles más duros y unos amortiguadores que parecen de inferior calidad. En cualquier caso, el comportamiento del coche es bueno. No es que sea extremadamente comunicativo, pero cumple sobradamente con su función. En cuanto a la rigidez del propio bastidor, aquí sí creo que hay una diferencia entre el Dolphin y el MG4. Este MG4 me parece menos rígido que el Dolphin, y además me parece más acústico que el propio Dolphin. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el Dolphin ya sabéis que teníamos unos problemas terribles de ruido aerodinámico provocados por los retrovisores, o por algo que estaba en la zona de los retrovisores, hasta el punto de resultar incordiante. En este MG4 no existe ningún ruido aerodinámico especialmente cantoso, pero lo que ocurre es que es evidente que MG ha ahorrado, pues, supongo que para aligerar el coche. Estamos hablando de un coche de 1760 kilos, y en un coche eléctrico ser ligero es especialmente importante. Ha ahorrado todo lo posible en cuanto a material insonorizante. Entonces, dentro de este coche entran muchos sonidos que en un coche normal no entrarían. No se trata de que entren sonidos especialmente intensos, sino que entra una variedad especialmente grande y rica de sonidos. Por ejemplo, las piedrecitas de la carretera, o cuando está lloviendo o hace mucho viento, muchas veces miras hacia atrás porque dices, tal vez tengo una ventanilla abierta, ha cerrado mal una puerta. ¿Cómo es posible que zonas del coche que normalmente no transmiten mucho ruido al exterior, con estas condiciones climáticas, estén introduciendo tanta percusión en el habitáculo? Y eso resulta llamativo, aunque lo cierto es que no resulta muy molesto. Lo que sí resulta un poquito molesto es que se percibe, diría que razonablemente clara, la bomba de calor en algunos momentos del funcionamiento, especialmente obviamente cuando hace mucho frío, estás circulando a 110, 115 km por hora y tienes un de fondo que te gustaría que hubieran eliminado. Creo que se podría arreglar introduciendo 30 kilos más de espuma insonorizante en el coche, pero entonces perderíamos algunos kilómetros de autonomía, y bueno, nadie quiere eso. Sobre el carácter si subvirador o sobrevirador del coche podríamos escribir una auténtica enciclopedia, sobre todo teniendo en cuenta la configuración peculiar de los neumáticos de este coche. Esta configuración peculiar en este coche consigue que el tren trasero escurra un poquito, y eso significa que es
Una escuela de conducción bastante buena porque percibes claramente cuando el coche empieza a deslizar de atrás y aprendes a conducirlo sin presionar el acelerador continuamente a fondo. Pero ya os digo, con la configuración actual de este coche creo que muchos conductores podrían puntualmente verse sorprendidos y que no les haría ninguna gracia. Porque ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista de la motricidad con este MG4 de tracción trasera y un Dolphin de tracción delantera? Bueno, pues que en un coche de tracción delantera, cuando rompemos adherencia por exceso de par, resulta un poco bochornoso porque parece que el coche no te está proporcionando todas las prestaciones posibles. Sin embargo, con un coche de tracción trasera, cuando rompemos adherencia por exceso de par, lo que parece es que estamos a punto de morir. De manera que a los coches de tracción delantera siempre les exigimos más motricidad porque ¡buah!, parece algo súper fácil de controlar. Sin embargo, los de tracción trasera, cuando rompen motricidad decimos vale. O sea que hemos estado a punto de matarnos y el SP nos ha vuelto a salvar la vida. Vale, pues entonces no le des más churro atrás. En ese sentido, el Dolphin puede parecer un coche menos sofisticado y de hecho lo parece. No obstante, para una utilización convencional creo que no va a haber muchas diferencias. Y si dijéramos que este MG4 normalmente sale al mercado con las pérdidas de adherencia que puede exhibir esta unidad, pues entonces yo recomendaría a aquellos que no quieran experimentar lo que significa subviraje y sobreviraje decididamente que se decanten por el Dolphin. Y finalmente está el asunto de los consumos. En una conducción urbana y periurbana con un 20% de ciudad, y eso de periurbana ya sabéis que significa que estáis circulando por vías de 120 km por hora, pero con tráfico suficiente como para que nunca jamás podáis pasar de 110 y generalmente vayáis entre 90 y 100. Pues en esas condiciones, ahí en la instrumentación siempre ves una cifra que está entre 18,5 y 19,7, y eso es fantástico porque significa que vas a tener mucha autonomía, pero al mismo tiempo también es malo porque significa que cuando te pongas a ir a 120 va a subir de los 20, y hombre, ya lo creo que sube. Cuando te pones a 120 pues lo ves marcar 22, 22,5, 22,7 y te preguntas, demonios, algo estamos haciendo mal en la gestión térmica de este MG4, y es algo que contrastas con el BitDolphin, en el que pasar de los 20 resulta un poquito difícil, y eso te hace inferir, aunque no puedes estar totalmente seguros, que el sistema de gestión térmica y de refrigeración de la batería que utiliza el Dolphin, ya sabéis, con refrigeración directa, utilizando el propio líquido refrigerante del aire acondicionado en lugar de refrigeración mediante agua, debe aportar algo de eficiencia al funcionamiento global del vehículo. En cualquier caso, para las dimensiones que tiene este coche, su coeficiente aerodinámico, su sección frontal y su peso, estamos en consumos que son elevados y que se van a traducir en que estamos trabajando con una autonomía real de unos 280 kilómetros. Más allá de eso, vamos a tener que empezar a bajar velocidad o a apretar el culete. En cuanto a los sistemas de asistencia a la conducción, ya sabes que tenemos de dos tipos: los legalmente obligatorios, los legalmente opcionales. Los legalmente obligatorios serían, por ejemplo, el mantenimiento de carril de emergencia y el reconocimiento de señales de tráfico. Este MG4 ha conseguido muy buenas puntuaciones en EuroNCAP, pero eso no significa que se trasladen muy bien a la vida real. Porque ¿qué ocurre? Sí, este coche mantiene el carril de emergencia, genial, pero cuando te acercas a la línea, joder, tiene unas intervenciones en la dirección que son un poquito demasiado intrusivas, un poquito demasiado hachazo. Me gustaría que fuese más suave. En cuanto al reconocimiento de señales de tráfico, las que ve la cámara las reconoce muy bien, pero parece que hay algún tipo de problema en la conexión entre la instrumentación y la cartografía, de manera que muchas veces te indica rayita a rayita en lugar del límite de velocidad de la vía. De todas formas, como yo no me fío mucho de este sistema, prefiero que peque por defecto que por exceso, y no me parece problemático. En cuanto a los que son legalmente opcionales, pero que están todos ellos incluidos de serie en este acabado Luxury, tendríamos el sensor de ángulo muerto, el control de crucero adaptativo por radar y el mantenimiento en el centro de carril. Juntos hacen, ya sabéis, lo que denominamos conducción autónoma de nivel 2. En cuanto al ángulo muerto, funciona perfectamente. En cuanto al control de crucero adaptativo por radar, funciona también perfectamente. En cuanto al centrado en el carril, ahí la cosa podría mejorar sensiblemente. ¿Por qué? Pues porque de nuevo las intervenciones a veces son muy bruscas en la dirección y hay mucha actividad en la dirección o steering activity. Quiero decir que realiza muchas correcciones pequeñitas que no tienen efecto real sobre la trayectoria del vehículo y que podrían traducirse en movimientos más fluidos de la dirección que resultarían menos molestos para el conductor. Desde el punto de vista de los obligatorios, tanto el Dolphin como el MG4 pecan de los mismos defectos. Desde el punto de vista de los legalmente opcionales, prefiero varias veces el paquete que ofrece el BitDolphin, porque tiene un mantenimiento en el centro del carril que funciona de una manera más fluida.
Y básicamente hasta aquí llega un análisis mundano de la dinámica de conducción y propiedades dinámicas de este MG4. Ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es poner rumbo a un cargador para comprobar si este coche es capaz de proporcionar los 140 kilovatios de potencia máxima de carga que anuncia. Un argumento que podría invalidar en cierto modo la crítica que hemos hecho al consumo, porque bueno, gastas, pero puedes recuperar bastante deprisa. Y para eso tenemos que preacondicionar la batería, y para eso podríamos utilizar un menú específico en la instrumentación, pero lo que vamos a usar en lugar de eso es este botón estrellita para poner el modo Sport y esa tecla que tengo abajo en el pie derecho que me permite acelerar a fondo. No obstante, y mientras nos dirigimos al cargador rápido que hemos elegido, abordemos la cuestión de si merece la pena comprarse un eléctrico low cost, o dicho de otra forma, cuánto cuesta eliminar la expresión de aquella manera de las ecuaciones con las que hemos estado trabajando. Y la respuesta es que cuesta entre 8.000 y 10.000 euros. ¿Dispones de ese dinero? Pues entonces te puedes ir a, por ejemplo, un Cupra Born con batería de 77 kilovatios y de repente, ¡puf!, desaparecen un montón de problemas. Tenemos un interior mejor, tenemos un sistema multimedia que puede tener algún bug, pero que desde luego funciona infinitamente mejor que esto, tenemos más autonomía, tenemos más eficiencia energética, tenemos un sistema adaptativo de regeneración que hace caso de las señales de tráfico en los coches que circulan por delante, prácticamente el paraíso. O incluso ponle 2.000 euros más y nos vamos directamente a un Tesla Model 3 Standard Range. La cuestión es, ¿dispones de ese capital y estás dispuesto a invertirlo en un coche eléctrico? Si es así, adelante. Si no es así, este MG4 y el BitDolphin son alternativas perfectamente dignas para meter una primera patita en la movilidad eléctrica. El momento de la carga, y para eso hemos venido en este caso a unas instalaciones de Ionity, como podéis deducir por el fondo que hay detrás de estos cargadores, las situadas en el magnífico circuito del Jarama. Ionity es una red cara, 0,65 euros el kilovatio hora, pero fiable, que siempre carga como un tiro, de manera que nos hemos decantado por esta ubicación en este caso. Cosas que tenéis que saber del protagonista, que es el coche, del MG4. Actualmente está cargando unos 25 kilovatios de potencia porque ya ha pasado del 90%, nos ha dado tiempo incluso a hacer un esbozo de curva de carga. Datos fundamentales de esta curva de carga. ¿Cómo ha cargado este coche? Ha cargado muy bien, hemos llegado aquí con el 10%, lo hemos enchufado al cargador, la batería adecuadamente precondicionada y ha empezado a cargar inmediatamente a 130, 132 kilovatios de potencia, y esa potencia ha ido subiendo progresivamente hasta, como podéis ver en la gráfica, situarse un poquito pasado del 50% en el entorno de los 140 kilovatios de potencia. A partir de ahí hemos tenido una bajada y una segunda, no diré meseta porque es bastante inclinada, zona de carga en la que también hemos cargado a una potencia bastante razonable, y lo que es muy importante, que se ha prolongado por encima de los 50 kilovatios que consideraríamos el mínimo de potencia de carga en el que merece la pena cargar el coche, hasta razonablemente pasados el 80%, hasta aproximadamente el 85%. ¿Qué significa esto? Punto número 1, ha conseguido pasar del 10% al 80% en 28 minutos. Esa es una cifra fantástica. Punto número 2, del 10% al 55% la curva de carga es perfectamente plana, incluso creciente, de manera que podemos hacer cuentas de memoria perfectamente fiables sobre cuánto vamos a tardar en cargar en esa franja. Y después, en la siguiente franja, lo cierto es que la carga degenera un poco, pero es un poquito irrelevante porque lo importante es que del 10 al 80% se mantiene bastante bien, y que incluso si necesitamos máxima carga podemos apurar hasta el 85%, teniendo todavía más de 50 kilovatios, que como decimos es el mínimo que podemos plantearnos cargar. Por debajo de eso ya no podemos considerar que la carga sea rápida. La cuestión es cómo se compara esto con el BitDolphin. Pues desde el punto de vista de las frías cifras se compara de manera que este MG4 carga muchísimo mejor. El BitDolphin tiene celdas de tipo LFP, este tiene celdas de tipo NMC, y cargando es donde las NMC dan el do de pecho. El Dolphin carga como máximo a 88 kilovatios de potencia y a partir de ahí empieza a degenerar, consigue hacer el 10-80 en el test que hicimos en la anterior prueba en 42 minutos, unos 40 minutos es lo que afirma el fabricante. Eso es un 33% más de tiempo de lo que tarda este MG4. ¿Qué ocurre? Que como este MG4 tiene un consumo sensiblemente superior al BitDolphin, ya sabéis, es difícil mantenerlo a 120 km por hora sin cruzar a veces de largo la barrera de los 20 kWh, a pesar de que sus dimensiones y relación de aspecto no deberían autorizar un consumo tan
elevado. Como digo, como este MG4 es bastante más gastón que el Bit Dolphin, lo que perdemos por un lado se compensa por el otro. Un Bit Dolphin circulando a 18, 18,5 kWh, 19 kWh de consumo medio, puede llegar a compensar el tiempo que pierde cargando. De manera que en este aspecto podríamos decir que vuelve a haber un empate, aunque es un empate con muchos matices. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista del ánimo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de enchufar y ver las cifras, joder, este coche se carga como un auténtico tiro, de manera que es probable que resulte más satisfactorio desde el punto de vista de la carga, y desde el punto de vista de las frías cifras es mucho más satisfactorio que el Dolphin. Ahora, si os parece, vamos a volver a nuestra ubicación original para, y esto es inevitable, emitir un veredicto. En definitiva, pocas veces me he encontrado coches que me causen más sensaciones contrastadas como este MG4, y la contraposición con el Dolphin no ayuda en absoluto, porque muchos de los aspectos en los que el Dolphin destaca, el MG4 la fastidia y viceversa. Por ejemplo, tenemos un coche que es muy bonito, que ofrece tracción trasera, que tiene un infoentretenimiento que es un poquito mejor que el del Dolphin, pero me cachis la mar, el interior no está igual de acabado, la ergonomía es un poco mejorable, no tiene la misma eficiencia que el Dolphin, y al mismo tiempo el Dolphin no carga igual de deprisa, y digo, ¡ah!, me va a estallar la cabeza. Espero que todos los datos que os he proporcionado durante este análisis os ayuden a tomar la decisión correcta. Yo tengo el corazón tan partido que voy a tener que seguir abrazándome a lo que os dije durante el análisis del interior. No puedo decantarme por este coche con una postura de conducción en la que yo literalmente no quepo por distancia entre el volante y el pedalier, el mamparo cortafuegos, que me obliga a ir con las piernas un poco abiertas en plan posición de vaquero, y con esa consola central que me pega una y otra vez en la rodilla. Para todos los demás, coged uno, coged otro, tomad vuestra decisión, pero está claro que hasta que ocurra otro milagro, ya sea europeo o chino, la decisión entre un coche eléctrico low cost está entre este magnífico MG4, quitando algunos detallitos, o el también magnífico Bit Dolphin. Si tenéis la sensación de que decantándome de esta manera os he fallado, pues os pido humildemente disculpas. Si queréis estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil, pues ya sabéis que podéis visitar autofacil.es y seguirnos en todas las redes sociales. Y como siempre, y por supuesto, muchas gracias por vernos. Es que el color azul es precioso.